En este segundo vídeo de creación de hilos en Java, lo que vamos a ver es cómo crear hilos, tal y como hemos visto en la primera parte, en la primera entrega, pero esta vez vamos a utilizar otra manera diferente. En este caso lo que vamos a hacer es implementar una interfaz de manera que al final vamos a obtener el mismo resultado, pero no tenemos que heredar una clase. La idea de esta otra forma o de este mecanismo de creación de hilos es que evitamos que nuestra clase tenga que heredar forzosamente de thread y podría heredar de alguna otra clase, puesto que si heredásemos de un... si supusiéramos que hay otra clase, una clase base de la que yo tuviese que heredar, imaginemos que tengo que heredar de esta clase y este es mi hilo, yo podría heredar de mi clase base y a la vez convertirme en un hilo, de manera que da cierta flexibilidad. Si tuviésemos que heredar de la clase thread, ya no podríamos heredar de nuestra clase base, por lo tanto estaríamos un poco más limitados. Aunque también podríamos hacer que nuestra clase base heredase de thread y nosotros de ella, por lo tanto heredaríamos de thread y de clase base a la vez, pero bueno, estaríamos obligando a que esta clase heredase de thread y a lo mejor no es lo que queremos. Por lo tanto, en función de un poco la situación en la que nos encontremos o nuestras necesidades, podemos emplear una forma u otra. En este caso vamos a utilizar el interfaz y vamos a crear un hilo. Al implementar la interfaz nos obligará, no como ocurría con thread, que no nos obligaba, puesto que no es un método abstracto. Aquí en este caso es un método de interfaz, por lo tanto nos obligarán a implementar el método run. Vamos a... el resto de parte o el resto de la clase vamos a hacerlo parecido, para ver que realmente no hay ninguna otra diferencia más que la forma de convertirme en hilo. Una vez el método run, la operativa es la misma. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Aquí nos encontramos con que el método getName no está disponible puesto que no heredo de la clase thread, y lo que podemos hacer para suplirlo es ponerles nombre a los hilos. O bien podríamos hacer algo así. Esto lo quitamos. Y podríamos mostrar el nombre. Y luego, igual que hacíamos con el otro caso, vamos a hacer que duerma un tiempo. No es... vamos a hacer lo mismo que en el otro, que vemos que dormía 500 milisegundos. Y ya tenemos el hilo realizado. Bueno, la manera de utilizar, de mostrar el nombre también podría ser también podríamos hacer así, de manera que mostraría dentro de la clase thread, nos devolvería la instancia del hilo actual, que sería el nuestro, y podríamos ver el nombre. Es decir, podríamos utilizar o bien la variable nombre que nosotros pasaríamos, o bien la llamada a este método. Vamos a probarlo de las dos maneras para que veáis un poco la diferencia. La diferencia será que aquí el hilo tendrá la misma nomenclatura thread y el número de hilo, y nuestra variable nombre le puede dar un nombre un poco más personalizado. En cualquier caso tenemos la misma estructura, solamente que implementamos el interfaz, y ahora lo que vamos a hacer es crear el hilo. En este caso, puesto que nuestra clase ya no es un thread, vamos a poner el nombre. Ya no podemos llamar al método start. Eso ya no será posible. De manera que lo que vamos a hacer es
esto será, lo consideraremos la tarea que tiene que hacer el hilo, y el hilo realmente va a ser un objeto de la clase thread que vamos a tener que crear para pasarle la tarea a realizar. Y en este caso sí que podemos lanzar ya de esta manera el hilo. Como veis, anteriormente creábamos el hilo directamente y ahora hemos creado una clase ejecutable, sería la traducción literal, y de esa manera en la clase principal tenemos que crear esa tarea, aunque la hayamos llamado hilo, quizás el nombre más exacto sería llamarle tarea, puesto que no es un hilo exactamente, y debemos pasar esa tarea a un hilo de Java para que sea capaz de ejecutarlo en segundo plano y como un hilo. En este caso vamos a ejecutarlo y vemos cómo se va ejecutando. Vemos que el nombre del hilo sigue la misma estructura que en el ejemplo anterior, puesto que hemos utilizado la invocación de Java. Si quisiéramos mostrar nuestro nombre, simplemente modificando esto y mostrando el atributo que pasamos como parámetro, podríamos ejecutarlo y ver cómo es el hilo con el nombre que le hemos puesto. Para crear dos hilos como hemos hecho en el ejemplo anterior, de este caso, podríamos crear una segunda tarea. Vamos a llamarle segundo hilo, segunda tarea, como queráis. Vamos a crear un segundo hilo. Vamos a pasarla a la segunda tarea y lo vamos a lanzar. En este caso, si ejecutamos, vemos como, igual que la otra manera, si se van ejecutando con la misma arbitrariedad, la misma línea de ejecución, no hay ninguna otra diferencia entre las dos implementaciones.